Sean todos bienvenidos a un nuevo material. El día de hoy les presento un tutorial de cómo crear una antena digital con materiales reciclados. Para ello necesitaremos un cable tipo coaxial de medio metro, no tan largo. También estaríamos necesitando de virulana, además de una lata de cerveza o puede ser de otro producto, el cual luego estaríamos cortando para hacer nuestra antena. Además, para un toque final podemos adquirir aerosol, pintura en aerosol. Luego necesitaremos materiales como tijera, pinza de corte, cúter y una cinta aisladora. Bien, primeramente lo que haremos es cortar una parte del aislante de nuestro cable coaxial para poder conectar nuestro conector al cable. Este sería nuestro conector. Luego, con ayuda de la pinza, quitamos el aislante, siempre teniendo en cuenta que la malla esté en buenas condiciones. La malla sería estos pelitos o cables que se encuentran alrededor de nuestro cable tipo coaxial. Esto mandamos para abajo. Luego quitamos el segundo aislante que tiene nuestro cable con ayuda del cúter. Luego, con nuestra pinza de corte procedemos a quitar. Ya te quedaría de esta manera. Seguidamente lo que haremos es, con nuestro conector, teniendo en cuenta que la malla no toque el cobre principal, el cable principal, realizamos la conexión. En este caso yo no tengo la pinza, pero hay una pinza especial para poder crear de forma más profesional y estética esta conexión. Bien. Una vez que vemos que el cobre sobresale del conector, es el punto en el cual ya está ok nuestra conexión. Luego, con ayuda de la cinta aisladora, procedemos a asegurar nuestro conector. Aclaro, esto se hace con una pinza especial la conexión, por el cual estoy haciendo de forma totalmente casera. Si ustedes cuentan con la pinza, genial. No se olviden también que la malla es la parte negativa de nuestro cable, por lo cual debe de hacer contacto con el borde o con lo que sería la parte en masa de nuestro conector. Luego el cobre queda al descubierto, solo, sin ningún pelo, sin ninguna otra conexión que lo esté estorbando por dentro. Bien, seguidamente lo que tenemos que hacer es, en la otra punta, dejar un aproximado de 20 centímetros para poder quitar nuevamente el aislante con la ayuda del cúter. Luego esto estiramos. Ayuda a nuestra pinza. Bien. Bien, una vez que ya liberamos, tenemos cuidado con la malla, la cual luego utilizaremos nuevamente. Esta malla podemos cortar el exceso. Amigos, por favor, no se olviden de suscribirse al canal y darle me gusta al video para poder llegar con más materiales
que les pueda ser útil a ustedes y al resto de las personas que nos ven. Una vez que ya tenemos nuestro cable con la malla separada, quitamos el aislante y dejamos solo el cobre al descubierto. Estiramos con fuerza y esto va saliendo. Quedando de esta manera. Bien, una vez que ya tenemos nuestro cable de esta forma, el siguiente paso sería cortar la lata de aluminio por la mitad, cualquiera sea la lata. Por obvias razones yo tapo la marca de la lata. Una vez que tengamos nuestra lata cortada, procedemos a hacer un orificio en el medio como para que pueda pasar nuestro cable de esta manera. Una vez que tenemos el orificio, hacemos pasar nuestro cable por dentro y nuestra lata de aluminio nos servirá de masa para poder captar mejor la señal. Bien, una vez que pasa nuestro cable, volvemos a bajar hasta el final. El siguiente paso sería llenar el fondo de la lata con la virulana, siempre cuidando de que no hagan contacto ninguno de estos pelitos o cables de la malla con nuestro cobre principal, que es el que se ve en el video. Bien, llenamos la lata con virulana por dentro, haciendo masa con la malla. Nos fijamos. Con la ayuda de la tijera cortamos los cables que salen por debajo de la lata, que serían exceso de las mallas. Luego vemos que esté todo bien colocado y para un toque final le damos un pequeño retoque de pintura para una mejor terminación estética. Ahí está, amigos, espectacular. Como pueden ver, quedó súper bien estéticamente. Ahora sí, una vez que se seque, haremos la prueba de la captación de señales. Una vez que ya tengamos conectado nuestra antena por nuestro televisor, procedemos a realizar la búsqueda o sintonización de canales. Ahora le damos sintonización de canales y aguardamos a que comience la búsqueda de forma automática. Aclaro, esto es para señal digital, no para señal analógica. Amigos, agradecería mucho que le den me gusta al video y se suscriban al canal si les ha sido de utilidad el video. Por favor, de esa manera me ayudarían a seguir creando más materiales y seguir ayudando a más gente con estos tips. También agradecería que me dejen sus comentarios de acuerdo a cómo les fue con sus... Una vez que tengamos conectado nuestra antena por nuestro televisor, procedemos a realizar la sintonización de canales. Aclaro que esto es para señales digitales. Amigos, no se olviden suscribir al canal y darle me gusta al video. De esta manera lograremos llegar a más personas y seguir creando más contenidos que puedan ser de utilidad para muchas personas. Además, en caso que tengan alguna duda, alguna consulta, me pueden escribir o pueden dejar sus comentarios en el video. En esta parte dejamos que corra hasta el final. Bueno, una vez que termine, aguardamos a ver el resultado de la sintonización de canales.
Bien, ahí ya va terminando la sintonización automática de los canales. Adicionalmente le puse este pequeño accesorio al final para mayor ganancia de señal. Agradecería mucho sus comentarios en caso que tengan alguna duda, alguna consulta. Bien, ahí finaliza y ya vemos el resultado a continuación. Ahí tenemos el resultado, amigos. Señal clara, nítida y sin ruido, sin ningún retraso. Bien, amigos, espero les haya gustado el video y le den me gusta. Gracias por su ayuda.